Muy buenas con todos. Hoy en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, en el curso de gestión de base de datos, nos ha tocado hacer la creación de la base de datos BD Pedidos CARSA, con la asesoría del docente Noah Michel Castañeda Hernández y el autor, el alumno Fukuapi con ese curso Luis. La creación en nuestra base de datos BD Pedidos CARSA, lo primero que hemos hecho es verificar su existencia. En caso de que exista una base de datos con el nombre BD pedido CARSA, se eliminará. Luego se procede a crear la base de datos con las siguientes características. Con un 70 y un 30% se dividen las propiedades en el size, el max size y el file ground. Aquí se crea el MDF y el LDF. Acá nos dice la dirección, en la carpeta, en el disco C, con la carpeta database pedidos CARSA, con el nombre de archivo que se va a crear de acá. Acá lo podemos verificar. Acá una vez ejecutado todo esto, ponemos el use pedido CARSA, o sea, vamos a ingresar a nuestra base de datos, verificamos la dirección de nuestro MDF y el LDF. Aquí nos menciona la dirección. Luego ejecutamos nuestro código, la creación de nuestra primera tabla, departamento. Aquí en el campo codedev, este es el tipo de dato y la longitud, char 2. Acá también, nombre de departamento, varchar, y longitud de 40. Establecemos el primary key, que vendría a ser el campo codedev de la tabla de departamento. Y procedimos con provincia, campos, tipo de datos y sus longitudes respectivas. Le agregamos su primary key, code provincia, creamos la tabla distrito y establecemos como primary key al C postal. En nacionalidad establecemos como primary key a code nacionalidad con 2 campos. Luego en documento de identidad establecemos como primary key a code doc identidad. Luego creamos la tabla tipo pedido. Code tipo pedido vendría a ser el primary key de nuestra tabla. Creamos la tabla cliente ahora. Establecemos como primary key code cli. Y adicionalmente tiene a code nacionalidad como foreign key y a code doc identidad como foreign key. C postal también tiene como foreign key. Aquí lo mencionamos como char, tiene que tener las mismas longitudes y tipo de datos que las tablas a las que se van a relacionar. Luego aquí establecemos el primer key de la tabla. Ahora creamos la tabla usuario cliente. Tiene su primary key code cli, que vendría a ser una tabla asociativa. También tiene como relación foreign key al code usuario. Es una tabla asociativa. Luego ponemos a razón social. Creamos la tabla de razón social. También es una tabla asociativa. Code cli establecemos como primary key. Luego creamos la tabla área, establecemos primary key code área. Creamos la tabla cargo con 2 campos, primary key code cargo. Este es el nombre del add constraint. Creamos la tabla empleado con su code empleado, que vendría a ser el primary key. Y algunos foreign key, que es el code nacionalidad, code de identidad, el C postal, code área, code cargo. Luego vamos a aquí este es donde establecemos el primer key de la tabla anterior. Creamos la tabla usuario empleado.
Establecemos el primary key, además de su foreign key. Creamos la tabla marca con dos campos, longitudes y tipo de datos. Su primary key, code marca. Categoría con dos campos, datos y longitudes, estableciendo code categoría como primary key, artículo con 5 campos, con el dato char, varchar, int, char y varchar. Creamos un primary key, que es el code artículo. Creamos la tabla artículo marca, code artículo, code marca. Luego establecemos el primary key, estos dos. Luego aquí quitamos la restricción no null al campo foto de la tabla artículo marca. Acá foto, acá se hace un alter table, alter column, se altera, se modifica de la columna foto. Bar binary lo han puesto null en vez de not null. Luego creamos la tabla sede, establecemos su primary key, tabla pedido, establecemos su primary key, el número pedido. Creamos la tabla detalle pedido, creamos el número de pedido, el code artículo y el code marca. Associative, primeros campos, ya. Establecer como llave primaria los campos respectivos, los que ya mencioné. Bueno, forma de pago, vemos la tabla con los siguientes. Not null, y aparte que el ID forma pago, like, o sea que se genere el 1 al 3. Y acá en el descripción pago nos pide que no tengan números. O sea, que nos detalle con letras nomás, con texto. Luego creamos tabla tipo documento factura. Documento factura, primary key, le hacemos un check, code doc factura y le ponemos lo siguiente, que acepte con T 01 o 2 que se genere. Luego hacemos en nombre de documento que nos acepte los siguientes campos. O sea, que nos acepte los tipos de datos a ingresar. Estos dos nomás. En caso de que se ingrese otro dato que no sean estos, no se podrá ingresar los datos. Luego creamos la tabla venta con ID de venta como primary key. Creamos la tabla venta crédito. Luego creamos la tabla libro reclamaciones. Creamos el primary key el número de reclamo. Luego relacionamos. Aquí hacemos los foreign key. Foreign key entre la tabla provincia con la tabla departamento. Foreign key con la tabla distrito con provincia. Mediante los campos que se mencionan en los datos que están entre los paréntesis. El code dep en el primero, en el segundo el code provincia. Igual acá entre la tabla artículo y categoría. Ahora entre la tabla artículo marca con artículo. Ahora con la tabla artículo marca con marca. Con la tabla cliente y la tabla nacionalidad. Con la tabla cliente y doc identidad. Ahí están sus respectivos campos en los que se relaciona. Y acá también tabla cliente con la tabla distrito a través de estos campos. Tabla detalle pedido con pedido a través del campo número de pedido. Detalle pedido artículo marca a través de los dos campos. Code artículo, code marca. Aquí code artículo, code marca. Bueno, continuamos con las relaciones de la tabla. Detalle pedido, detalle pedido con artículo marca, empleado con nacionalidad, empleado con doc identidad, empleado con distrito, con su campo postal, empleado área, empleado cargo, relación entre el libro de reclamaciones, la tabla con la tabla doc identidad, la relación entre el libro de reclamaciones con la tabla distrito,
través de C postal. Libro reclamaciones con sede, con sede y distrito, su relación vendría a través del campo C postal. Razón social con cliente a través del campo COD-CLI. Acá también entre usuario cliente y cliente, COD-cliente. Entre usuario empleado y empleado, COD-empleado. Entre la tabla pedido y la tabla sede sería COD-sede. Entre la tabla pedido y cliente, COD-cliente o COD-CLI. Entre la tabla pedido y la tabla empleado, en el siguiente campo. Entre la tabla pedido y tipo pedido, siguiente campo. Este es el nombre de la constraint que se trabaja aquí para el foreign key, la relación entre las tablas. Se le asigna este nombre. Entre la tabla venta, entre la tabla cliente, a través del campo COD-CLI. Entre la tabla venta, entre la tabla empleado, a través del campo COD-empleado. Tabla venta, tabla pedido, con el campo número pedido. Venta, forma de pago, con el campo ID forma de pago. Venta, con la tabla tipo documento factura, a través del campo COD-doc factura. Venta de crédito con la tabla venta, a través del campo ID venta. Y ahora proseguiremos a realizar la backup. Aquí establecemos la ruta de nuestro backup en el disco C, donde guardamos nuestro MDF y LDF. Creamos esa ruta en el disco C, pero no en la misma carpeta. Creamos otra con el siguiente nombre: backup, database, pedido Carsa, backup, de pedido Carsa. A través de esta backup recuperaremos lo que hemos trabajado y elaboramos nuestro diagrama. Este es nuestro diagrama, nos muestra las relaciones que hemos realizado en nuestro código. Un ejemplo sería acá COD-CLI. A través de COD-CLI se relaciona con usuario cliente, con el campo COD-CLI. Y otras relaciones también tiene acá. Por ejemplo, COD-CLI con varias tablas se relaciona con el campo COD-cliente. Distrito con varias otras tablas con el campo C postal. Los foreign key, las asociativas. Ya, y eso es todo. Gracias.